En la clase de hoy vamos a aprender dos conceptos. El primero, la distancia entre dos números reales. El segundo, la noción de valor absoluto de un número real. Comencemos por definir la distancia entre dos números reales. Si A y B son dos números, la distancia entre A y B es la longitud del segmento de recta que une a A y B. Esta noción de distancia cumple con varias propiedades, siendo las primeras de ellas que la distancia es siempre un número mayor o igual que cero. Es cero solamente en el caso de que A y B coincidan. La distancia entre A y B es igual a la distancia entre B y A. Veamos el dibujo. Aquí tenemos el segmento de recta que une a los números menos 2 y 3. La longitud de ese segmento de recta es igual a 5. Por lo tanto, la distancia entre menos 2 y 3 es igual a 5. Veamos unos ejemplos para reforzar este conocimiento. La distancia entre 2 y 10 es igual a 10 menos 2, igual a 8. Por otro lado, si calculamos la distancia entre menos 2 y menos 10, vemos, por la segunda propiedad que estudiamos, que eso es igual a la distancia entre menos 10 y menos 2. Es decir, eso es igual a menos 2 menos menos 10 es 8. Acabamos de verificar que la distancia entre 2 y 10 es igual a la distancia que entre menos 2 y menos 10. Por supuesto, era algo de esperarse. Veamos ahora la distancia entre menos 5 y 15. Eso es igual a 15 menos menos 5. Es decir, es igual a 20. Por último, la distancia entre 7 y menos 11 es igual, por la propiedad 2, a la distancia entre menos 11 y 7, y esto es igual a 7 menos menos 11, es decir, es igual a 18. Veamos ahora el concepto del valor absoluto de un número real. Si A es un número real, vamos a llamar el valor absoluto de A a la distancia que existe entre A y 0. La función valor absoluto cumple con una serie de propiedades, comenzando por lo siguiente. El valor absoluto de A es siempre un número mayor o igual que 0, y vale 0 solamente cuando A es igual a 0. El valor absoluto de A es igual al valor absoluto de menos A. Por ejemplo, el valor absoluto de 8 es 8. El valor absoluto de menos 7 es 7. El valor absoluto de 0 es 0. En el dibujo vemos que el valor absoluto de 8 es la distancia que va de 0 a 8. El valor absoluto de menos 7 es la distancia que hay entre 0 y menos 7, es decir, es igual a 7. Una observación importante. Si A es un número positivo, entonces el valor absoluto de A es igual a A. En cambio, si A es un número negativo, el valor absoluto de A es igual a menos A. Ejemplos. 1 menos pi es un número negativo. Por lo tanto, el valor absoluto de 1 menos pi es igual a pi menos 1. Por otro lado, el valor absoluto de e menos 2 es igual a e menos 2, porque e menos 2 es un número positivo. Continuemos estudiando las propiedades del valor absoluto. La propiedad número 3 dice que el número A es menor o igual que el valor absoluto de A y es mayor o igual que menos el valor absoluto de A. Veamos los ejemplos. Para el número 3, 3 es menor o igual que el valor absoluto de 3, que es igual a 3. Pero es mayor o igual que menos el valor absoluto de 3, que es igual a menos 3. Es decir,
3 es mayor o igual que menos 3, pero es menor o igual que 3. Para el número menos 5 es menor o igual que el valor absoluto de 5, que es igual a 5. Pero por otro lado, es mayor o igual que menos el valor absoluto de menos 5, que es igual a menos 5. La propiedad número 4. El valor absoluto de A por B es igual al valor absoluto de A por el valor absoluto de B. Veamos, por ejemplo, el valor absoluto de 4 por 7 es igual al valor absoluto de 28. 28 sale de multiplicar 4 por 7. Valor absoluto de 28 es 28. Pero 28 es igual a 4 por 7. 4 es igual al valor absoluto de 4 y 7 es el valor absoluto de 7. Entonces hemos verificado que el valor absoluto de 4 por 7 es igual al valor absoluto de 4 por el valor absoluto de 7. Veamos un segundo ejemplo. El valor absoluto de 11 multiplicado por menos 2 es igual al valor absoluto de menos 22, que es igual a 22. Por otro lado, 22 es igual a 11 por 2. 11 es igual al valor absoluto de 11 y 2 es igual al valor absoluto de menos 2. Eso nos permite verificar que el valor absoluto de 11 por menos 2 es igual al valor absoluto de 11 por el valor absoluto de menos 2. Continuemos con las propiedades. La quinta propiedad. Si B es un número distinto de 0, entonces el valor absoluto del cociente A entre B es igual al cociente del valor absoluto de A entre el valor absoluto de B. Por ejemplo, si tenemos el valor absoluto de 2/5, eso es simplemente igual a 2/5, y eso es igual al valor absoluto de 2 dividido entre el valor absoluto de 5. Si en cambio tenemos el valor absoluto de 1 dividido entre menos 8, eso es igual al valor absoluto de menos 1/8, que es igual a 1/8. Y eso es simplemente igual a el valor absoluto de 1 dividido entre el valor absoluto de menos 8. Las últimas dos propiedades, lo que llaman la desigualdad triangular. El valor absoluto de A más B es menor o igual que el valor absoluto de A más el valor absoluto de B. La igualdad solo se cumple si A y B tienen el mismo signo. Por ejemplo, el valor absoluto de menos 7 más 3 es igual al valor absoluto de menos 4. Menos 4 sale de sumar menos 7 y 3. Eso por supuesto que es menor o igual que el valor absoluto de menos 7 más el valor absoluto de 3, que es simplemente igual al valor absoluto de 7 más 3, que es igual a 10. En cambio, cuando tenemos el valor absoluto de menos 11 menos 4, ese es el valor de menos 15, que es igual a 15. Pero 15 es igual a la suma de 11 más 4. 11 es el valor absoluto de menos 11. Y 4 es el valor absoluto de menos 4. Lo cual comprueba que el valor absoluto de menos 11 menos 4 es lo mismo que el valor absoluto de menos 11 más el valor absoluto de menos 4. Por último, el valor absoluto es útil para calcular la distancia entre dos números reales, ya que la distancia entre A y B es igual al valor absoluto de B menos A. Por ejemplo, si tenemos que calcular la distancia entre menos 2 y 3, eso es simplemente 3 menos 2, el valor absoluto. Es decir, es igual a 5. Para concluir nuestra clase de hoy, hagamos unos ejercicios. El primero consiste en determinar la distancia entre menos 4.5 y 0.7. ¿Cómo hacemos este cálculo? Bueno, la distancia entre menos 4.5 y 0.7 es el valor absoluto
de 0.7 menos 4.5. Por lo tanto, eso es el valor absoluto de 5.2, que es igual a 5.2. Por último, para determinar la distancia entre 1/5 y menos 7/4, calculamos entonces el valor absoluto de menos 7/4 menos 1/5. Para sumar estas fracciones, entonces multiplicamos la fracción 7/4 por 5 en el numerador y en el denominador, y la fracción 1/5 por 4 en el numerador y en el denominador. Obtenemos lo siguiente, que entonces eso es el valor absoluto, el denominador en este caso común es 20, y en el numerador nos queda primero menos 35 y después menos 4. Por lo tanto, la distancia entre 1/5 y menos 7/4 es el valor absoluto de menos 39 dividido 20, es decir, es igual a 39 entre 20. Con esto terminamos nuestra clase de distancia y de valor absoluto.